¿Cómo está, don Tuto? Muy buenos días, todo el país lo escucha. Buen día. ¿Algún problema tengo en la conexión? Que escucho muy poco, Vania. Buen día. Muy buenos días. La vamos a solucionar en este momento, por favor. ¿Ahora sí me escucha mejor? Muy bajito, Vania, muy bajito. Escuchaba antes a la producción, a ti te escucho muy bajo. ¿Algún problema hay en la conexión? Muy bien, mientras vamos resolviendo esa dificultad, por favor, estábamos conversando que la evaluación de esta coyuntura política es fundamental, toda vez de que ya estamos a 52 días de las elecciones generales. Se va listando todo, se va preparando todo este escenario político, pero también los candidatos empiezan con este cruce de fuego ya de las acusaciones, de las indirectas, los dice y no dice también dentro de la política. Todo esto es válido, tal parece, ¿no, señor Tuto? ¿Cómo está? Buen día, Vania, te escucho muy bajito, pero algo escucho. Sí, es indudable, a ver, de que va en la campaña. Yo espero que se pueda contrastar propuestas, visiones, capacidad, credibilidad, porque el momento es muy delicado. Bolivia nunca ha enfrentado estas dificultades de forma simultánea, la crisis sanitaria y los resabios que aún van a quedar para la próxima gestión de gobierno, las enormes dificultades económicas que cada día se agravan por la Y justamente esa era una de nuestras consultas, ¿no? Después de 14 años de autoritarismo, estamos buscando salir de eso. Bien, don Tuto, a ver, ¿qué opina de la última medida dispuesta por el gobierno a propósito de esta pandemia? ¿Cree que Bolivia ya está lista para poder flexibilizar sus medidas? Espero que sí. Hay que buscar volver a la normalidad. No podemos seguir todo el tiempo confinados. Si recordamos, en marzo empezó a dictarse una cuarentena total. El pueblo boliviano fue muy disciplinado. Dentro de Sudamérica fuimos el país que mejor cumplió con el quédese en casa. Fue la mayor disminución de presencia ciudadana en lugares públicos, centros comerciales, lugares de transporte, parques y demás. Tristemente, en temas de respiradores, con los bullados casos de corrupción, con la falta de pruebas, el Estado en sus diferentes niveles no cumplió, pero claramente tenemos que ir volviendo a la normalidad. Las cifras parecen ir en cierto declive. Espero que estén reflejando la realidad y que no sean meramente un decremento o una reducción en las tasas de testeo o de pruebas por falta de ellas. Pero tenemos que ir acostumbrándonos a la realidad, pero con todos los recaudos. Hay que seguir recomendando siempre a la gente mantener siempre las 3 M's, el 1,5 metros, la mascarilla y las manos siempre limpias donde sea que estemos. La nueva realidad no significa volver a como eran las cosas antes de marzo, sino obrar y conducirse siempre con pleno cuidado y prudencia. Ahora, varios sectores dicen que es urgente una reactivación económica. Tomando en cuenta la situación, esta pandemia, ¿cuál será la proyección para el 2021? Para este fin de año todavía, para el 2020 y para el 2021 vienen tiempos muy duros, producto de 2 factores. Uno, el desfalco económico del movimiento al socialismo, que en los últimos 5 años siguió gastando como si tuviéramos los ingresos del gas que le dejamos antes. El MAS disfrutó de 50.000 millones de dólares producto de los ingresos del gas, abriendo 2 válvulas a través de contratos que le dejamos con Argentina y Brasil, de gasoductos que hicimos y que teníamos y que reactivamos con esos países, y de la ley del IDH. A pesar de que Luis Arce, el MAS, Evo Morales se oponían a esos elementos, disfrutaron de esos ingresos. Pero Vania, empezaron a caer los precios y volúmenes del gas hace 5 años y ellos siguieron gastando, quemando reservas del Banco Central, porque cuando se agotaron las reservas gasíferas por falta de exploración, sacaron las reservas monetarias del Banco Central y las empezaron a gastar. Nos endeudaron en lo externo, en lo interno, hay mucha deuda flotante, sector de construcción en profunda crisis, nos dejaron déficit fiscal y de cuenta corriente insostenibles. A eso le agregas el coronavirus y vienen dificultades. Somos el único proyecto que desde febrero le ha dicho la verdad a la gente. Se requiere al inicio de la gestión un programa de cooperación externa de 8.000 millones de dólares al inicio para garantizar la estabilidad, asegurar la solvencia del sistema financiero, inyectar recursos para salvar las pequeñas, medianas empresas, hoteles, restaurantes, cafés, aerolíneas locales, garantizar que se preserven los empleos. Y cuando planteábamos esto en programas como acá, como que nos invitan en Bolivisión, nos miraban raro en enero, febrero. Ahora nadie duda de eso. Algunos agoreramente dicen que se viene la UDP. La última vez que Bolivia enfrentó una crisis como esta de corte regional fue en 2001 o 2002,
y en Bolivia no hubo UDP, no hubo desdolarización, nadie perdió los depósitos, a nadie le hicieron corralito en la banca o le restringieron el acceso a sus ahorros. Mantuvimos la economía creciendo, desarrollamos toda la infraestructura energética, condonamos deuda para dedicarla a la pobreza, luchamos contra el narcotráfico, abrimos mercados. Tenemos la capacidad, experiencia y equipo para garantizar que con nosotros no va a haber UDP y vamos a tener una economía que salga adelante para proyectar lo que queremos. Hacia adelante, la Bolivia corazón integrador, verde, sostenible, digital, con la manufactura de baterías de litio acá, con la propiedad de las empresas estatales en manos de todos los bolivianos mayores de edad, para que todos seamos agentes económicos activos, sin narcotráfico, sin corrupción, con justicia. Esa es la visión que proponemos, pero lo primero es lo primero, garantizar la estabilidad al principio de la gestión de gobierno, porque las dificultades no pueden tornarse en lo que agoreramente algunos predicen, que viene la UDP. Conmigo le garantizo, no viene la UDP, y en lo político el MAS no vuelve nunca más. Ahora, con relación a lo que usted menciona y esta estabilidad en el gobierno que debe tener el siguiente ganador de estas elecciones, ¿cómo se puede lograr aquello? Porque estamos viendo actualmente una rivalidad, ¿no?, entre el legislativo y el ejecutivo. Esta rivalidad que está dificultando que lleguen posibles soluciones para los bolivianos, ¿o no? Claro, y hemos hablado de esto, Vania, varias veces en este programa, la ingobernabilidad entre el MAS en el Congreso y el equipo de la presidenta Áñez en el Ejecutivo. Y va a ganar ninguno de los dos, va a perder Bolivia, va a perder la salud, va a perder la economía. Fíjate cómo esta ingobernabilidad y esta anomia que existe nos va a pasar factura a todos, basta ver los ejemplos. Puede parecer muy bonito decir que nadie pague alquileres durante un buen tiempo, pero ¿qué pasa con el sector inmobiliario, sector de construcción, la gente que ha invertido en tener un departamentito, una casita y que vive de esos ingresos? Hay gente, por ejemplo, si hay un empleado público que está viviendo y está trabajando y tiene alquiler, debería poder seguir pagando. Si hay gente que cotiza en las AFPs, que sigue percibiendo su sueldo, que trabaja en una farmacéutica, que trabaja en agricultura, en minería, debería poder seguir pagando el alquiler. Las medidas indiscriminadas, donde el legislativo hace lo que le viene en gana y el ejecutivo se limita a mirar y decir ojalá que el Tribunal Constitucional haga algo, nos tienen en una situación donde no hay gobierno, hay una anomia total en un tema como ese. El tema de los bancos, el decir que gente que puede pagar no amortice capital ni intereses a la banca indiscriminadamente, todos durante 9 meses, como se acaba de legislar, está condenando a la quiebra a todas las empresas que no van a poder recibir financiamiento los próximos 9 meses, porque se está estrangulando el sistema financiero y la cadena de pagos. No se aprueban créditos externos en el Congreso para inyectar liquidez, y tampoco se está en lo interno, se va a quitar miles de millones de dólares que no se van a amortizar de capital e intereses. Algunos sí requieren ayuda, hay que dar oxígeno, pero otros que pueden pagar los créditos perfectamente tendrán la vacación de no hacerlo. ¿Y qué significa? Si al sistema financiero no le llegan recursos de afuera, se le cortan las amortizaciones de adentro, no va a haber un préstamo en un momento de profunda crisis que tanto se necesita. Ni para qué hablar de que el sistema financiero, y la gente a veces no comprende, de cada $10 que se prestan, 1 viene de los banqueros, de los ricos que tienen su capital, 9 vienen de los depósitos, DPFs, cuentas de ahorro, cajas de ahorro, cuentas corrientes, DPF, que la gente que nos está mirando tiene. Entonces, el poner todo eso en riesgo sin inyecciones externas es extremadamente irresponsable, con esas medidas indiscriminadas, y estos meses vamos a empeorar la crisis económica que habíamos heredado por el desfalco del MAS y que estamos sufriendo por la recesión del coronavirus. Ahora se le agrega este tercer elemento, Vania, la ingobernabilidad que sufre el país en este momento. Pero hacia adelante se va a elegir un nuevo gobierno que va a tener que, como siempre, conformar la mayoría. Si la tiene por votación, bien, y si no, te lo digo por experiencia. Yo goberné Bolivia, tenía 40 de 157 parlamentarios, hicimos 150 designaciones por 2/3, reformamos instituciones, condonamos deuda, aprobamos presupuesto, hicimos todas las gestiones con capacidad de gestión. No es imposible. Lo que sucede ahora, lo que ha descompuesto el panorama, es que el Ejecutivo en enero entró en campaña y el MAS también entró en campaña, y en esa batalla no gana ninguno de los dos, pierde la economía y la salud de Bolivia. Por eso, reitero lo que dije en enero, debemos eliminar la reelección presidencial inmediata,
que es veneno y que además te genera esta clase de condiciones. Si los congresistas y otros factores ven que el gobierno está en campaña en busca de la reelección, como lo hacía Evo Morales, buscan trabar y detener todo lo que puedan hacer. Si algo era sabio en la Constitución, no había la reelección. Te lo digo por experiencia, yo tuve toda la cooperación cuando estaba en el gobierno, porque sabían que lo que hacía, condonar la deuda, hacer los gasoductos, reformar las instituciones, era para el país y no era para mí personalmente. Señor Tuto, a ver, le voy a hablar de dos propuestas de dos de sus oponentes y usted me dice qué opina, ¿sí? Impuesto a la riqueza, propuesto por el señor Arce, candidato del MAS, y el doctor Chi Hon-chon, que propone un impuesto cero a la población. ¿Qué opina? Mire, el señor Arce, hablemos, yo he hecho la propuesta nuestra, y hablo de la mía. Hay que reformar las instituciones, como lo hice en su momento con el servicio de impuestos, aduana, ahora se han vuelto botines corruptos. Hay que dar alivio tributario. Lo primero que debe hacer el próximo gobierno es dar un alivio. ¿Por qué? Porque hay sectores como hoteles, restaurantes, que no pueden pagar los impuestos, los aportes a la seguridad social. Hay que dar un alivio proporcional. Hay que dar inyección de liquidez de capital de trabajo. Eso es lo realista, lo hemos detallado con enorme detalle para los sectores, y especificando lo que se tiene que hacer. No he escuchado la otra propuesta, la segunda que mencionas. He escuchado la de Luis Arce, es demasiado cinismo. Ha estado en el gobierno 14 años, han robado, han tenido el latrocinio y la corrupción gigantesca. Se han ido para afuera, se han llevado su plata para afuera y ahora dicen, no, vamos a ir a cobrar a los que están adentro. ¿Y por qué no empezamos haciendo que tributen sectores que son muy, muy ricos, como los cocaleros de Chapare, que no pagan un peso? Ese es el neoliberalismo total. Si el señor Arce quiere empezar eliminando el neoliberalismo, empecemos por el Chapare. No hay impuestos, no hay regulación, libre producción, tratado de libre comercio para esa cocaína venenosa que contamina a la juventud boliviana, que estigmatiza al país, que atrae la criminalidad. El señor Arce está desesperado y está buscando cambiar de tema porque no puede salir a responder la inmoralidad de su jefe de campaña, que nos hace pasar una profunda vergüenza internacional. Justamente de ese tema quiero tocar con usted. Como expresidente, ¿qué opina de estas denuncias en contra de Evo Morales? ¿Y cómo nos ven internacionalmente? ¿Cómo ven a Bolivia? ¿Cómo le afecta un escándalo así? Vania, esto para Bolivia es una vergüenza. Para mí es profundamente doloroso, muy triste, porque en contra de todos mis esfuerzos, el señor Evo Morales ha sido presidente de Bolivia. Y como algún día él ha tenido puesta encima del pecho la banda presidencial tricolor y la medalla de Bolívar, que son los símbolos de Bolivia al mundo entero. Y las personas a las que nos han conferido ese enorme privilegio, debemos trabajar para hacer las mejores políticas públicas en beneficio de la población y buscar ser ejemplo, porque no es que pretendamos ser cardenales u obispos, pero debemos buscar dar ejemplo en el tema de valores, en el tema de comportamiento familiar. Y te lo digo porque lo he visto así en la historia. Y no solamente durante el ejercicio del cargo, después de dejar el cargo, también porque seguimos siendo un referente. Te lo digo, si yo voy a un seminario en Madrid o voy a un seminario en Beijing, no me presentan como Jorge Quiroga, el ingeniero industrial con la maestría, que trabajó como ingeniero de sistemas en IBM o que trabajó en tal lugar o en tal otro, no. Expresidente de Bolivia, así a secas nos presentan. Seguimos siendo siempre una referencia y por ende eso conlleva la responsabilidad de tener un comportamiento que no haga pasar vergüenza al país. Y lo de Evo Morales, más allá de los temas jurídicos que se ventilarán, que las familias harán las denuncias, es de una inmoralidad y de una indecencia que nos hace pasar una profunda vergüenza. Y lo peor es que él ha salido escapando de Bolivia y noblemente los pueblos de México y Argentina lo han acogido. Le ha dado un trato único, le han dado un lugar donde vivir, seguridad, vagonetas para que se desplace. Y él no solamente hace quedar mal a Bolivia con esas denuncias, sino que ofende a los gobiernos que le dan ese tratamiento, porque según se lee, una de las relaciones que él hubiera tenido con una adolescente, esta adolescente tristemente pasea con él por México, por Argentina, y salen toda esta clase de denuncias que, reitero, son una profunda vergüenza. Vania, leíamos cosas así en La fiesta del chivo, la novela de Vargas Llosa que retrata la tiranía, la dictadura de Trujillo en República Dominicana, 3 años. A los que no la han leído, a este señor,
los colaboradores les ofrecían las hijas jóvenes para que las tenga este tirano. O la serie de Pablo Escobar, del patrón del mal, donde le llevaban las niñas jóvenes de Medellín y que después si hablaban las mataban, mataron como cerca de 50. Pero ver al presidente de Bolivia ventilando comportamientos propios de la fiesta del chivo o del narcopatrón del mal es una de las vergüenzas más grandes que sufre Bolivia, y aquellos que siguen defendiendo adentro y afuera esta indecencia, esta conducta depravada de Morales, al defenderlo muestran que ellos también son inmorales. Don Jorge Tuto Quiroga, gracias por su tiempo, por responder a nuestras consultas. Cualquier momento lo vamos a invitar de nuevo. Que le vaya muy bien, muy buenos días. Gracias, buen día, gracias. Tenemos más.